Continuamos del dicho al hecho y siempre contamos qué pasa en nuestra región. Eso es interesante, intercambiar información, y algo que está sucediendo es el tema de la posibilidad de la militancia. ¿Cómo surge? Siempre nos preguntamos quién empieza a militar, con qué historia, con qué circunstancias. Y bueno, nos tocó encontrarnos el sábado pasado con Jeremías Dolzán. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Y queríamos más o menos que nos contaras, si vos querés, por supuesto, acerca de tu historia, la militancia, cómo surge en vos y si vos está en tu ADN la militancia, por ejemplo. ¿Vos tenés antecedentes? ¿Cómo es tu historia? Creo que posiblemente eso venga de cuna. Tengo una mamá que es dirigente política, trabaja en la gestión actualmente. Tengo un papá que es afiliado al Partido Radical y tengo mi mamá que es dirigente del Partido Peronista. Entonces, dos personas muy activas participando en un club de barrio, participando, mi papá en la liga de fútbol, siempre estando en actividades sociales, en actividades barriales. Entonces, ¿El club creo que, es el de Barrio Progreso? Sí, el club de Barrio Progreso. O sea, un club de barrio típico, ¿no? Con el tema de la asistencia a los Sí, a los chiquitos, el mate cocido, el criollito, la merienda. Exacto. Sí, 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 muy maternal. Y muy de casa, de sentir que el club es nuestra casa. Y de sentir que las personas que van al club son nuestra familia. De hecho, de esa manera hasta hoy se siente y se vive de esa manera. ¿Tu barrio es Barrio Progreso? Mi barrio, yo nací en mi barrio es el Barrio Progreso, de Mina pero Clavero, ahora ¿no? de Mina Clavero. Sí. Ahora vivo un poquito alejado de mi barrio, vivo en la otra punta del pueblo, en lo que sería el barrio López. Pero mi barrio, mi sangre, Barrio Progreso. ¿Y fuiste jugador de fútbol de chico? Sí, no es algo que me ha ido muy bien, pero participé, sí, en la escuelita de fútbol. Después jugué en las categorías más grandes. Y hoy acompaño a un grupo de fútbol que está en tercera división. ¿Qué te iba a decir? Tu papá radical, tu mamá peronista, militantes ambos. Sí. Esto no hubo conflicto, no impidió que tuvieran 8 hijos. Somos 8 hermanos. Interesante. Siempre cuento... Sí, no, ojo, no quiere decir que no ha habido conflicto. El tema es la escalada, el conflicto por ahí, claro, hasta dónde se llega. Había un límite. Sí, sí. Un consenso. Sí, porque es un seno familiar, creo que no ha sido la política algo determinante como para dividir una familia, todo lo contrario, cada uno respetando su espacio, con anécdotas muy graciosas en la familia, de hecho. ¿Qué te iba a decir? Pero fíjate vos, los medios están siendo invadidos por esto de la política de sembrar el odio, la intolerancia y demás, y vos me estás contando de años de convivencia, de un matrimonio donde son dos partidos políticos que se han enfrentado muchas veces, y sin embargo hasta me decís que hay anécdotas graciosas. Por ejemplo, ¿cuál? A ver, contanos un poco. Uy, no sé si estaba habilitado a contar cosas así. No sé, algún cierre de campaña que se hacía en el barrio, en mi casa, por un partido, y una de las otras partes estaba en un cierre de campaña en otro lugar. No sé. ¿En el mismo barrio? No en el mismo barrio, pero sí por ahí el mismo día era un cierre de campaña. Ah, papá por un lado y mamá por el otro, en el cierre de campaña. Sí. Y otra cosa, entonces ya no pasa, me parece tanto, pero hemos sido testigos de muchos cierres de campaña, las caravanas de autos, ¿no? Eran como decidían el cierre con la caravana de autos y la gente en la vereda contando cuántos autos juntaba el radicalismo y cuántos el peronismo, ¿no es cierto? Sí, ha sucedido muchas veces. Y también ha ido mutando en la cantidad de habitantes, la cantidad de vehículos que había en el pueblo, no es lo mismo la cantidad de autos que tenemos hoy que lo que había, no sé. Claro, y aparte... Entre los 80 y los 90 era muy distinto. Exacto, además la extracción social, es decir, los vehículos peronistas iban llenos de gente,
camiones con gente colgando, y los otros que tenían un poco de mejor nivel adquisitivo, por ahí papá y mamá, cada uno con su auto. Entonces era la foto, la postal de la Argentina y la postal de las elecciones, ¿no? Y por ahí en una escala más chiquita era la postal en el pueblo. Claro. Claro. Era muy, muy simpático, inclusive fantástico, ¿no? Nosotros que veníamos por ahí de la capital o de Buenos Aires veíamos eso y era como pintoresco, ¿no? Nos llamaba la atención. Era muy Claro, agradable. a mí me ha tocado la oportunidad de participar en movilizaciones en Buenos Aires, ir a la Plaza de Mayo, donde con muchísimas personas, los festejos del Bicentenario, o a despedir a Cristina en el 2015. Y participé en la última movilización en la Plaza de Villa Dolores. Y por ahí es el mismo espíritu, pero cambia la escala y la cantidad de gente que hay en el lugar. Sin embargo, el por qué nos movilizamos es por el mismo sentimiento, por los mismos pensamientos. ¿Y qué te mueve? ¿Qué te mueve a ir, por ejemplo, a una marcha? Bueno, hubo distintas circunstancias. Esta última era como una convocatoria que había que estar, ¿no? Un ataque a la democracia. Lo que nos moviliza a ir a esta marcha, a los que fuimos y a los que querían movilizar si no pudieron, es el repudio a un atentado a la democracia. Yo soy hijo de la democracia, nací en democracia y tengo esta suerte de haber vivido toda mi vida en democracia, pero conocer a un montón de personas que les ha tocado una historia de vida muy distinta y ligados a la política, haber vivido persecuciones, haber tenido que exiliarse, y tener esos testimonios y uno tener esta seguridad que no quiero eso para mí, no quiero eso para mis hijos y no quiero eso para las generaciones venideras. No es lo que uno quiere. Prefiero la democracia, celebro la democracia. Con sus fallas. Y en democracia me movilizo. Claro. ¿No? Ir a una plaza donde había pensadores de izquierda, había compañeros que militan en otros espacios, y ahí estábamos repudiando un acto violento en una escalada de violencia que se viene dando hace mucho, y esto nos moviliza y nos pone a los que sentimos la política desde otro lugar, a decirle no a los golpes a la paz social. Porque esto no es un golpe a la democracia en sí, pero hay un golpe a la paz social, lo que hace temblar la democracia. ¿Qué edad tenés, Jeremías? 36. 36. Recién cumplí 36 el 24 de agosto. Bien, ¿cuándo empezaste a militar? Y allá por el año 2002, 2003, empezaba una campaña presidencial, recuerdo, y yo andaba en bicicleta con una mochila repartiendo panfletitos. En ese momento era Néstor Kirchner Scioli. Y mi trabajo era bastante simple, ¿no? Era llevar una publicidad de un partido nuevo, un tipo que no lo conocía casi nadie. ¿Qué edad tenías? Para que hago bien la cuenta, tenía 13, 14 años. Bien. 14 años. Y toda tu militancia era cercana. Sí, era una cuestión muy precaria, éramos 3 o 4 que de repente nos pedían hacer algo en donde uno no tenía una conciencia real de qué estábamos haciendo. Pero yo ya estaba siendo un actor político sin saberlo, capaz. Esto de no tener vergüenza, de ir casa por casa dejando un voto, dejando una propuesta de campaña de alguien que yo no conocía. Sabía que se llamaba Néstor, no sé si sabía el apellido, ¿no? Entonces era... el inicio se da de una manera muy, muy rara, ¿no? Con poca conciencia, pero ya había un inicio. Yo lo realizaba y creo que... Capaz que en ese momento yo pensaba en que había algo por hacer, ¿no? Me invitaban a hacer algo y yo iba. Lo veía como algo bueno. Entonces de ahí se va despertando un interés, se va despertando un fueguito adentro que te va moviendo. Y el tener una cuna, como el que contaba recién, claro. Bueno, uno de ver a una mamá que se moviliza todo el tiempo, a un papá que se moviliza todo el tiempo y dice, che, ¿de qué va esto? ¿Y en la escuela secundaria hiciste alguna actividad? No. No, porque en la escuela secundaria, mi escuela secundaria fue hasta 4º año, de normal,
después dejé la escuela secundaria, soy un desertor de la escuela secundaria, después de seguirla con los programas de Nación, con fitness. Pero con mi realidad, o sea, fui papá muy joven, con mi compañera, los dos estamos juntos hace 18 años, 19 años. Entonces... ¿Qué tienen? ¿Hijo, hija? Tengo una hija de 17, un hijo de 9, tengo un hijo de 5 y un bebé en camino, 7 meses. Bien. De embarazo. Y siempre con tu compromiso en la militancia, digamos, con tus ideas bien... No, ha ido variando, no la idea. Hay un tiempo que estuve viviendo en Buenos Aires, fueron 10 años viviendo en Buenos Aires, donde pude ver otras realidades y conocer otras cosas que por ahí, en estos pueblos que son más chicos, no se ven. Y eso me dio una apertura al pensamiento muy distinto. Yo por ahí a mí no me tocó vivir el peronismo, me tocó vivir el kirchnerismo, me tocó vivir el antiperonismo capaz, que lo vivo hoy todavía. Y es muy distinto cómo se vive una realidad política en las grandes ciudades a cómo se vive en un pueblo, es muy distinto. O sea, yo lo puedo notar hoy, como hoy me toca trabajar en una gestión, militar en un espacio político, y es muy distinto. O sea, tiene que ver con las escalas, tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo, tiene que ver con un montón de otros factores, de cosas que acá no hay en las ciudades sí. Estás trabajando en una gestión que es peronista, digamos. Es una gestión peronista, es una gestión que es de Hacemos por Córdoba. Dentro de ese espacio de Hacemos por Córdoba, yo tengo mi espacio, me dejan participar. Y como con mucho respeto. También con Brochero, digamos, Brochero. Como sucede con Brochero, sí. Quiere decir ahí que rescatando y haciendo esta salvedad, que muchas veces yo me considero peronista, ¿no? No viví el peronismo, soy kirchnerista, sí viví el kirchnerismo. Por más que quieran discutirme por donde quieran, son las mismas políticas. Por eso siempre me encuentro en la discusión con algunos compañeros peronistas que dicen, kirchnerismo no, somos lo mismo. Y sabiendo que somos lo mismo, me permito estar en este lugar. Y desde ahí construir y llevar adelante las cosas por las que uno cree, los ideales. Bien. Te pido, como decimos siempre acá, nos paramos en ese bordito. Bien. Vamos a una pausa, Diego, ¿sí? Enseguida volvemos, estamos con Jeremías Dolzán hablando de la militancia joven o las nuevas generaciones de militantes. Ya volvemos.